¿Qué tal? Mi nombre es Edson Alvarado, nosotros somos el equipo 1. Vamos a hablar de los hechos y los actos jurídicos. Para empezar, yo les voy a hablar de las consideraciones generales de los hechos jurídicos. Hay sucesos que tienen valor para el derecho y hay otras que no lo tienen. Un hecho jurídico es cualquier acontecimiento apto según el ordenamiento para tener relevancia jurídica. La disposición normativa prevé la hipótesis de la verificación del acontecimiento, es decir, del hecho, y la posibilidad de que este humano, un paseo, la conclusión de un contrato o natural, una tormenta por ejemplo, una vez existente, adquiera la relevancia y eficacia jurídica. El hecho al verificarse lleva a efecto aquello previsto por la ley. El ordenamiento le atribuye una calificación y una disciplina. El hecho concreto al realizarse constituye el punto de confluencia entre la norma y el devenir de la realidad. Es la manera en el que el ordenamiento encuentra su realización. La norma existe en su realización cuando viene individuada por el intérprete en la relación al caso concreto. El monumento factual atribuye a la norma la concreción e historicidad que le son esenciales. Esto es porque dicho suceso entraña la realización de un hecho cotidiano. Estos tienen una clasificación en dos partes, que son los hechos jurídicamente relevantes. Los hechos relevantes son a los cuales les atribuyen consecuencias jurídicas. Por ejemplo, verbigracia, el nacimiento o muerte de una persona, son cosas que pasan a diario o hechos que son cotidianamente más frecuentes. Y los hechos no relevantes pues son los que las que se hacen pero no les toman tanta importancia, pues porque no son tan relevantes para la ley. Buenos días compañeros, mi nombre es Samuel Bandines Santos y me toca presentarles la segunda parte de nuestra exposición, la cual es clasificación de los hechos jurídicos. Pasamos a ver qué es un hecho jurídico, y este es todo fenómeno de la naturaleza o del comportamiento humano que el legislador considera atribuible de consecuencias jurídicas. Tales consecuencias consisten en la creación, modificación, transferencia, transmisión y o extinción de un derecho. Esto se refiere justamente a todo suceso que jurídicamente sea relevante. Esto viene siendo el que cause un suceso que cause los efectos antes mencionados, los cuales serían la creación, la modificación, la transferencia, la transmisión y o la extinción de un derecho. Pasamos a ver cuáles son los tipos de hechos jurídicos y se dividen en dos incisos, los cuales serían humanos y naturales. Empezamos por la parte de humanos. Estos serían aquellos que por intervención humana causan consecuencias jurídicas. Estos son caracterizados por la subjetividad del comportamiento humano en su manifestación. Un ejemplo que podemos poner acá sería la firma de un contrato de trabajo, ya que en el momento que el nuevo trabajador lo hace, este adquiere obligaciones y adquiere derechos, así como lo hace la empresa, adquiere obligaciones y adquiere derechos en lo que respecta a ese trabajador. Pasamos a la parte de derechos naturales. Estos son aquellos que, careciendo de intervención humana, causan consecuencias jurídicas. Estos están relacionados con las causas naturales de su creación. Un ejemplo que podríamos poner acá sería la destrucción de una casa gracias a una inundación, a un tsunami, a un incendio, a un huracán. Y un ejemplo más sería la muerte misma, ya que causa justamente la sucesión de los bienes del fallecido. Sería justamente un suceso jurídicamente relevante. Con esto concluyo mi parte y cedo la palabra al siguiente tema, el cual es hechos jurídicos administrativos. Les voy a hablar de los hechos jurídicos administrativos, sentado en un principio general. De lo que ha de entenderse por hechos jurídicamente relevantes, resulta entonces pertinente relacionar el contenido de las disposiciones que antecede con el régimen normativo que integra la disciplina del derecho administrativo. Así, es conveniente precisar qué tipo de hechos habrán de incidir en el campo de esta disciplina del derecho público, ya que interesan aquellos hechos cuyas consecuencias colmen la hipótesis normativas vigentes de la naturaleza administrativa.
Buscando limitar este conjunto de acontecimientos, es posible otorgar mayor importancia a los hechos humanos con relevancia jurídica, cuando corresponden con el comportamiento material de los órganos que integran la administración pública. Les voy a hablar de la disciplina jurídico-administrativa. En virtud de lo anterior, se puede decir que solo habrá de interesar aquella clase de hechos humanos relevantes ejecutados por órganos administrativos, cuyas consecuencias se inician directamente respecto del orden normativo vigente en materia administrativa. Según Manuel María Díez, menciona que la administración pública no puede limitar sus actos al marco jurídico vigente que la rige, por lo que sus funciones no se extinguen a través de la formulación de actos administrativos. Todas aquellas consecuencias que se produzcan por su comportamiento material han de ser hecho administrativo. Cualquier comportamiento material que sea ejecutado por órganos de la administración pública y que acarrea consecuencias legales ha de constituirse formalmente en un hecho humano jurídicamente relevante para el derecho administrativo, es decir, un hecho jurídico administrativo. Mi nombre es Perla Noemí y yo voy a exponer acerca de la vía de hecho administrativa. Primero vamos a comenzar con dos conceptos básicos. El primero es de Héctor Jorge Escola, del libro de Alberto Pérez Dayan. Dice que la vía de hecho se constituye por aquellos actos materiales provenientes de los funcionarios o empleados públicos que estos realizan violando clara y manifestantemente el orden jurídico aplicable. La segunda definición es de la Real Academia Española y dice que las vías de hecho es la actuación de la administración realizada sin competencia o prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido. Por lo tanto, la doctrina busca explicar que no todo comportamiento material de la administración pública puede ser considerado un hecho orientado hacia un fin lícito, pues el ejercicio del poder público puede dar lugar a que los órganos que lo materializan decidan valerse de él y obtener resultados distintos de las finalidades públicas que caracterizan a los entes jurídicos. De acuerdo con esto es que se ha dado la denominación de vía de hecho administrativa. Por lo tanto, hasta ahora podemos decir que las vías de hecho llevan impresa la voluntad del agente público que los ejecuta, pero, dada la ilicitud que manifiesta, es catalogada como un comportamiento material cumplido a título personal por el funcionario que lo realiza. Esta vía de hecho, como figura del derecho administrativo, describe una forma de conducta de la administración pública, donde la vía de hecho es una serie de actos materiales provenientes de órganos administrativos de facto o de hecho, mismos que en orden de su origen se realizan violando clara y manifestantemente el orden jurídico aplicable. Es lo que hemos venido viendo en las diapositivas anteriores. De acuerdo con la característica de presunción de validez de los actos administrativos, podemos decir que la actuación de los órganos del poder administrativo se ha de entender conforme a derecho. Si existe una clara y evidente ausencia de legitimidad de una autoridad de facto, el examen de sus actuaciones debe estar sometido al régimen jurídico de control constitucional y legal. Por lo tanto, procede al análisis de sus actuaciones por ser un acto de autoridad. Recordemos que la presunción de validez quiere decir que es la garantía de seguridad jurídica que tenemos nosotros los gobernados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación define el concepto de acto de autoridad como el comportamiento material de los órganos del poder público, ya sean de facto o de derecho.
y también define el término de autoridad para efectos del juicio de amparo como aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya sea legales o de hecho, y que por lo mismo están en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen. Por lo tanto, podemos definir a la vía de hecho administrativa como un comportamiento material de órganos de la administración pública ejecutado en contravención clara, manifiesta y continua del orden jurídico vigente en un lugar y tiempo determinados. Sus características son 4. La primera de ellas es que son ejecutados por un sujeto público encarnando de facto o de hecho a un órgano de la administración pública. La segunda es que se traducen en una acción material de esta autoridad. La tercera es que son la violación franca, manifiesta y continua del orden jurídico vigente. Y por último, se apoyan en el uso de la fuerza pública. ¿Qué tal, compañeros? Yo soy Leo y les voy a presentar el tema de actos jurídicos de derecho público. Bien, primero veremos lo que es un acto jurídico. Un acto jurídico es una manifestación de voluntad que puede crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Y dentro de esta definición, Pérez Dayán nos dice que hay 2 tipos de actos, que son los actos lícitos y los actos ilícitos. Los actos lícitos son aquellos que se encuentran permitidos por la ley, mientras que los actos ilícitos son los que no se encuentran permitidos en la ley y por consecuencia son castigados. ¿De dónde proviene esta expresión? La expresión de acto jurídico es creación del derecho francés. Sin embargo, las corrientes actuales han asumido el concepto bajo la corriente alemana de negocio jurídico. Y negocio jurídico, este señor que aparece en la foto, Giorgio de Vecchio, lo define como un acto voluntario lícito que produce las consecuencias jurídicas por un autor. Pero dada la similitud de ambos conceptos de acto jurídico y negocio jurídico, nosotros nos quedaremos con lo que dice la corriente francesa, que es una manifestación de voluntad que puede crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Y ahorita veremos diferencias de actos jurídicos públicos y los actos jurídicos privados. En los actos jurídicos privados intervienen los particulares, mientras que en el derecho público interviene el Estado. Una de sus características del derecho privado es que la manifestación de voluntad proviene de uno o más sujetos que son los particulares, mientras que en el derecho público es la voluntad de los individuos, gobernantes o agentes públicos en ejercicio de un poder legal. La capacidad de obrar es la regla en el derecho privado. En el derecho mismo privado, los individuos pueden hacer todo aquello que no les esté específicamente prohibidos. En diferencia del público, los agentes públicos solo pueden hacer y realizar aquello que la ley les permite. Esto con el principio de legalidad establecido en el artículo 16 constitucional y también mencionado en el artículo 4, párrafo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. Estas fueron algunas de sus características de ambos. Hola, buenos días, soy Andrea Monserrat Aymar Obregón y yo les voy a hablar sobre la clasificación general de los actos jurídicos del derecho público. Y debido a que estos son unos tipos muy diversos de declaraciones de voluntad creadoras de efectos jurídicos en el ámbito del derecho público, es necesario hablar de una clasificación de los mismos, ya que permiten conjuntarlos a partir de similares puntos de referencia.
La primera clasificación es el criterio material, que toma en cuenta los efectos inmediatos y directos producidos por el mismo objeto del acto. Atiende preferentemente a los efectos producidos por la declaración de voluntad pública, y dentro de esta categoría se encuentra lo que es la Constitución, leyes secundarias o algún reglamento administrativo. Dentro de esta misma clasificación se encuentra una subclasificación, la cual lo conforma León Duguid, Roger Bonnard y Gastón G.C. Ellos fueron parte de la Escuela de los Servicios Públicos, y como primer punto están los actos regla o actos creadores de situaciones jurídicas generales, o sea que incluyen a diversos individuos. Los agentes públicos formulan reglas de derecho cuyas características esenciales son la generalidad y la imparcialidad. En punto número 2 podemos ver que se encuentran los actos subjetivos o creadores de situaciones jurídicas individuales. Esto ya es solo hacia una sola persona. Y como menciona Gastón G.C., se reconocen por su contenido jurídico y tienen por efecto el nacimiento a un poder jurídico individual. El punto número 3 son los actos de condición, aquellas manifestaciones de voluntad producto de agentes oficiales a través de los cuales se atribuye a un individuo una situación general previamente creada o se regulariza el ejercicio de un poder legal preexistente. En este punto es esencialmente un acto de alcance limitado y especial que se materializa al aplicar a un sujeto jurídico la consecuencia legal prevista por el legislador, al consumirse la hipótesis normativa, pero sin que el efecto haya mediado una controversia de índole jurisdiccional, o sea, todo tiene que ser firme. En esta subclasificación se debe distinguir entre un acto creador de una situación jurídica individual y un acto de condición, ya que el primero coloca al individuo en una situación que no existía, y el segundo, por otro lado, posiciona a un sujeto en una situación general e impersonal, como lo es un nombramiento de un servidor público. Esta última subclasificación del criterio material es el acto jurisdiccional, que fue introducido al servicio público francés por Gastón G.C., y él la define como la declaración de voluntad en ejercicio de un poder legal, que tiene por objeto establecer una situación jurídica, ya sea general o individual, o de hechos con fuerza de verdad legal. Esto de fuerza de verdad legal se refiere a que todo tiene que estar en ley. Gastón G.C. menciona que su objeto y función radican en poner fin a una controversia de derecho. La siguiente clasificación es el criterio formal, el cual es apoyado en la forma de manifestación de la voluntad del ente que lo produce. Esta clasificación se divide en dos divisiones. La primera de ellos son los actos jurídicos unilaterales, lo cual la regla general de creación de actos jurídicos está dentro de esta categoría. Y estos actos unilaterales es el funcionamiento del Estado a través de sus órganos. Con extrema dificultad reconoce e impone la obligación de recabar previamente a su creación la voluntad de los particulares. Esta voluntad del Estado no debe de estar supeditada al consentimiento previo de los gobernados. Sin embargo, dentro de un régimen democrático deben contar con elementos jurídicos a su alcance con los cuales puedan remediar excesos o abusos de poder que caigan a sus gobernantes. Esto es una protección jurídica. En la siguiente división tenemos los actos jurídicos plurilaterales, que para su creación de los mismos debe de haber intervenido uno o más autores. Estos surgen cuando aquellos actos jurídicos cuyo nacimiento requiere concurso de voluntades. Esto se refiere a que debe de haber una contraparte para poder crearlo o llevarlo a cabo. A pesar de que la división de poderes menciona tener un sistema constitucional de carácter flexible, a ninguno de los tres poderes puede arrogarse facultades que corresponda a otro poder. Para que esto sea válido, debe de estar mencionado constitucionalmente, y como lo menciona el artículo 29 y artículo 131 constitucional, consagran la posibilidad de que el Poder Ejecutivo ejerza funciones legislativas en los casos y bajo las condiciones previstas. Esto quiere decir que el Ejecutivo puede tomar acciones correspondientes al Poder Legislativo. El artículo 109 otorga el ejercicio de facultades jurisdiccionales que son propias del Poder Judicial
a la Cámara que integran el Congreso de la Unión en los casos de delitos oficiales cometidos por altos funcionarios de la Federación.